Ana Bertoni, que es la jefa de la División Epidemiología de Salud Pública. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Escuchó cómo lo planteo. Yo lo pongo en términos de problema muy serio y que no estoy seguro que lo hayamos dimensionado adecuadamente. ¿Comparte usted ese criterio? En principio es un problema de salud del cual ocuparnos. El brote que nos acompañó, que transcurrió en Argentina en el año 2024, el año en curso, es un brote de mayor magnitud al esperado, pero eso ocurrió en toda la región de las Américas, es decir, Argentina no estuvo exenta del brote de las Américas. Esto tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con la tropicalización del clima y la extensión del vector, mosquito vector, que transmite la infección a zonas donde antes no habitaba, pero también tiene que ver con los movimientos poblacionales, con la urbanización que la Organización Mundial de la Salud le llama desordenada, en el sentido de sobrepoblación y a lo mejor con hábitos de orden no adecuados en cuanto a los recipientes donde el mosquito hembra pone sus huevos, y también en cuanto a la globalización que hoy por hoy nos permite estar hoy en un país y en 12 horas en el otro extremo del mundo llevando lo que llevemos con nosotros. Entonces son muchos los factores que hacen que las infecciones, sobre todo las de tipo viral, se comporten de una manera más globalizada o más general a lo que hace 2 o 3 décadas atrás. Liliana, existe una vacuna contra el dengue. Correcto. Ahora bien, ¿quiénes deberían ponerse esa vacuna? ¿Es para todo el mundo o hay sectores mucho más afectados que otros? Claro, es importante destacar que es una única vacuna por ahora la aprobada. Es una vacuna cuatrivalente, es decir, que cubre los 4 serotipos del virus que existen. Es una vacuna virus vivos atenuado, lo cual hace que no sea para la población general. Eso es importante destacarlo, porque hoy por hoy uno quiere la vacuna, pero tiene que saber si está en condiciones de recibir la vacuna. Quienes no pueden recibir esta vacuna por ser a virus vivos atenuados, y aquellas personas que, por ejemplo, tienen alguna enfermedad inmunosupresora que baja las defensas, que está cursando, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo extremo, un cáncer, o también aquella persona que está con un tratamiento inmunosupresor, con corticoides o con inmunosupresores o biológicos. Las embarazadas no pueden recibir las vacunas a virus vivos. Y en este caso, en el caso de la vacuna disponible, los extremos de la vida, que también son grupos vulnerables para dengue, los mayores de 59 años y los menores de 4 años, tampoco, porque no hay estudios de seguridad todavía en esas edades. Entonces, es una vacuna destinada a un grupo específico de población. El gobierno de San Juan ha comprado vacunas. Correcto. Ha comprado un número importante. Son 42.000 dosis, lo que implican 21.000 vacunas, porque cada vacuna tiene 2 dosis. Sí, ¿a quiénes está destinado entonces? Bien, en principio cuando uno busca, porque, a ver, si uno siguiera la estrategia de CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, esta estrategia propone distribuir la vacuna en aquellos departamentos de aquellas jurisdicciones que alcanzaron más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes en el brote 2024. San Juan está muy lejos de esa realidad. Nosotros tuvimos 2.500 notificados en 800.000 habitantes que tiene la provincia aproximadamente. Por lo tanto, la estrategia de inmunizaciones para San Juan no puede acompañar la estrategia de CONAIN porque no llegamos a esa realidad. El punto es que no queremos llegar a esos 2.000 cada 100.000. Entonces, la idea es iniciar con una estrategia de inmunizaciones focalizada en principio hacia el principal grupo de riesgo para hacer el dengue complicado, dengue grave, que es aquel grupo de pacientes que tuvieron la infección por dengue. En orden de frecuencia, es el grupo con más riesgo de llevar adelante un dengue grave o un dengue complicado en el caso de reinfectarse el paciente por un serotipo diferente al que lo infectó la primera vez. Entonces, en principio, destinadas estas vacunas a la población de San Juan que tuvo dengue en el brote 2024 y en una primera etapa aquellos que fueron notificados oportunamente al sistema de salud SISA. En una segunda etapa abordaremos mediante otra estrategia quienes no fueron notificados. Ahora, usted habla de 21.000, estamos hablando del 2,5% de la población, es un porcentaje muy bajo. ¿El resto de la población que quiera vacunarse puede comprar esta vacuna? ¿Está a la venta o no? La vacuna está a la venta en forma privada en las farmacias. El tema es, primero, tener presente que, como dije, no es una vacuna obligatoria, no está en el calendario nacional de inmunizaciones y por lo tanto, como toda vacuna que no está en el calendario nacional de inmunizaciones, necesita para su compra y para su colocación la prescripción médica. Bien. Entonces, yo paciente que quiero vacunarme para dengue, lo que debería hacer primero es
hacer una consulta médica y discutir con mi médico de cabecera o acordar con mi médico de cabecera si corresponde o no la colocación de esa vacuna en mi caso. Medidas preventivas, muchos dicen, son bastante más efectivas que las vacunas, es decir, evitar llegar al punto Exacto. de combatirlo a través de una vacuna. Exacto. Esas medidas preventivas están vinculadas a, qué sé yo, cuestiones domésticas, disciplina doméstica, si cabe, higiene también, ¿no? Es lo que estamos tratando de difundir y de alguna manera concientizar a la población general. Este problema lo tenemos que abordar entre todos y prevenir entre todos. El primer lugar o el primer pilar de la prevención del dengue es evitar el mosquito. Sin mosquito que lleve el virus no hay dengue, claramente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa para evitar el mosquito? Y evitar aquellos recipientes donde el mosquito pudo poner sus huevos. Los huevos de la Aedes aegypti hembra pueden permanecer secos viables durante un año. Es decir, que la hembra que puso huevos en el patio de mi casa, en algún recipiente, en marzo, abril, esos huevos están viables. Y con las primeras lluvias y calor pueden nacer las larvas y de allí los mosquitos. Entonces, el trabajar en la higiene y en el orden del espacio propio, el espacio domiciliario, peridomiciliario, no solamente me preserva a mí de que no haya mosquitos en mi casa que transmitan el dengue, sino también a toda la comunidad. En el caso de los insecticidas, ¿tienen eficacia o no? Los insecticidas, en principio, sí tienen eficacia en forma dirigida y ordenada también. Quiero aclarar que no es fumigar por fumigar, porque la fumigación desordenada, por decirlo de alguna manera, también conlleva el riesgo de resistencia. Ya hay varias regiones en Argentina donde el mosquito es resistente a los insecticidas. Nosotros estamos iniciando con el Programa Provincial de Control de Vectores un estudio a nivel provincial para ver nuestro nivel de resistencia a insecticidas este año. Pero en realidad la fumigación tiene que ser ordenada y dirigida por quienes conocen el tema, no a todos y en general, y en todo sitio. ¿Cómo se identifica a través de los síntomas el dengue? El dengue es una enfermedad febril, fundamentalmente febril, fiebre alta, con fuertes dolores musculares que se llaman mialgias, realmente una enfermedad que a uno lo decae profundamente, uno tiene que ir a la cama, no puede estar en pie, y puede acompañarse de una erupción en piel. De manchas en la piel. Cuando hay que estar atentos, sobre todo, es cuando aparecen los signos de alarma, que es cuando aparece mucho dolor abdominal, mucho vómito o una alteración en menos del estado de conciencia, es decir, un desmayo, una pérdida de conocimiento, la falta de ingesta de líquidos, sangrados en las mucosas, sangrados en orina, sangrados en materia fecal. Todo eso tiene que hacernos consultar rápidamente si estamos cursando un caso sospechoso de dengue. Llega la época de vacaciones y con eso mucha más gente movilizándose por todo el país e inclusive afuera. Correcto. Si uno va a ir a alguna provincia del norte o si va a ir a Brasil, que también está acá al lado, ¿conviene vacunarse o no? Repito, hablándolo, consensuándolo con su médico de cabecera en función de ver si uno reúne las condiciones y no tiene contraindicaciones para recibir la vacuna. Hacia zonas endémicas, sí, si esto es así, uno podría pensar en vacunarse siempre, por lo menos, tener presente que los anticuerpos protectivos se logran a los 3 meses de la primera dosis. Por lo tanto, el tiempo o sea, es que el que fundamental. se vaya a ir de vacaciones en enero tendría que hacerlo ahora si va a ir a una zona endémica. Correcto. Bien. La última consulta de mi parte. En la medida en que esta situación la hemos ido entendiendo, también accedimos a otros términos. Por ejemplo, dengue autóctono. Correcto. ¿Se dio el año pasado en San Juan o a principios de este año? Sí, se dio. En este año, 2024, se dio. Los primeros casos se esperan en la fase de alerta temprana ser importados y esto tiene que ver con nuestro clima, porque el mosquito Aedes aegypti se adaptó para llegar a estas tierras. Es un mosquito de origen selvático. Uno dice, ¿qué hace acá? Se adaptó a la sequedad del ambiente, se adaptó a la altura, pero todavía no se adapta mucho a la luz y a la falta de humedad. Entonces, las temperaturas para tener vector las alcanzamos rápidamente en San Juan, pero la humedad no. Entonces, los primeros casos vienen de zonas cálidas y húmedas, donde está circulando el vector. Esos son casos importados. A medida que llegan más casos importados, son picados por vectores que circulen acá, y puedan contagiar casos autóctonos, aparecen los autóctonos. Y en la medida que llueva y nosotros tengamos proliferación de Aedes aegypti que se pueda infectar, también tenemos casos autóctonos. ¿El mosquito puede infectar también a algún animal o no? Sí, correcto, puede infectar los animales también. ¿Y cuál es el daño que le genera en un animal? Es una enfermedad menor, si se quiere, a la del humano.
Es menor, bien. ¿Cuántos casos hubo o se han detectado de dengue autóctono de un tiempo a esta parte en San Juan? Tenemos 2.560 casos notificados, de los cuales 10 casos fueron importados y el resto son todos autóctonos. Número para tener en cuenta. Vamos a volver a conversar de esto. Nosotros le damos mucha entidad, básicamente por una cuestión preventiva, que la forma de transmitir que es un problema tal cual hay que prevenirse es hablándolo. Sí. Y vamos a volver a distraer unos minutos de su atención para charlar esto. Al contrario, agradecida por la oportunidad de difundir y concientizar a la población. Muchas gracias.